No debería estar confesando esto en directo, pero la cámara lleva grabando desde que mis párpados aprendieron a abrirse solos. Todo para complacer el algoritmo de Shock Shock. Me llamo Riff Banta. Soy creador de microloops sensoriales. 13 segundos de, sí, comedia visual mezclada con pulsos cromáticos. Mismos pulsos que mi audiencia devora sin pestañear. O al menos eso es lo que creen. Déjame platicarte que hace 42 emisiones, mi contador de suscriptores superó el umbral. El umbral famoso que la plataforma llama Creador Diamante. Desde entonces, pues cada flash de validación ya no suena a aplauso. Se siente como una descarga en mi médula. Lo recuerdo. Recuerdo el segundo exacto en que perdí el control de mis propios cortes, mientras editaba un video titulado 10 trucos para bajar tu cortisol. Un destello negro se coló entre dos fotogramas. Fue tan fugaz que el software de edición ni lo detectó. Pero mi corazón, ese sí que dio un pequeño salto. Un zumbido grave me taladró el cráneo, el mismo rayo que ahora graba anuncios publicitarios en la retina. Detuve el clip, añadí la marca de agua, lo subí y sentí que alguien apagaba un interruptor en mi cabeza, como si estuviera sido controlado por algo o alguien más. Esto no es un archivo, es un fragmento activo, un pedazo de mundo que sigue vibrando desde una línea de tiempo colapsada. Esto es Universos Alterados. Y este es el sonido del daño. Señal interceptada. Réplicas sociales. Es curioso cómo siempre pensamos que seríamos gobernados por alguna Trinidad Santísima, evangélica o religiosa. Ya saben, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que harían de este un lugar mejor. No nos equivocamos en lo de la Trinidad, solo que, pues no fue profética, fue más bien tecnológica. Y de lejos, hoy es un lugar mejor. La Trinidad tecnológica está compuesta por 3 plataformas, o mejor dicho, 3 réplicas sociales. Shock Shock, Sonofy y Mesap. Siempre seducen igual. Te dan voz, audiencia, pertenencia, conexión. Shock Shock, por ejemplo, prende la mecha con micropantallazos subvisuales. Sonofy moldea la atmósfera sonora para que tu euforia se abra al ritmo de subfrecuencias que ningún oído humano capta. Mesap, por su lado, reescribe en el silencio, entre letras, la sintaxis de la memoria colectiva. Yo estaba a favor y predicaba el contenido auténtico. Me parecía más orgánico y la verdad es que más real. Hasta que descubrí que cada tag del algoritmo ya reflejaba mis deseos. Todo esto antes de que los pensara. Nada de real tiene que ver con eso. Esta mañana, al revisar mis analíticas, descubrí que el 68% de mis seguidores compró la misma bebida energética. ¿Lo pueden creer? La misma bebida energética solamente 3 segundos después de mi clip más reciente. Aunque jamás mostré la marca ni el producto, ellos lo compraron. Lo que sí sé es de que solo se incrustó un destello de color esmeralda a mitad del clip, quizá de menos de un nanosegundo. Se alojó justo en el borde de la conciencia visual. Si publico esta grabación, la Trinidad me dejará castigado en otro bug.
pero si me callo, seguiré siendo cómplice. Quien oiga esto debe de saberlo. La adoración digital sacrifica vidas reales tras cada píxel. Quizá te estás preguntando quién soy. Yo nací en la periferia turbia de una cordillera de favelas verticales, que flota pegado a los rascacielos publicitarios. Mis primeros recuerdos, o quizá los únicos de la infancia, son zumbidos de drones repartiendo paquetes con el logotipo de Shock Shock. Antes incluso de que existieran los videogramas. Mi madre trabajaba en una lavandería de fibra de carbono. Mi padre era repartidor autónomo. Murió aplastado por su propio dron cuando un error de ruta lo arrojó contra un paso aéreo. De él heredé algo peor que la deuda. Un casco de réplica virtual, o VR, como lo llaman muchos. El casco está roto, así como la idea de que cada fallo en el mundo abre una puerta para explorar. Ahora habito un estudio de 12 metros cuadrados en el piso 87 de la torre Lambda Influencer Hub. Hay paredes tapizadas de paneles acústicos negros. Esto nos ayuda a mejorar la acústica en las transmisiones. Hay luces de seguimiento ocular, cámaras de 18K que giran solas para encontrar mi mejor ángulo. Duermo en un sarcófago de espuma termosensible, escondido allá atrás de la pantalla verde. Hay cables que cubren el cubículo y se enchufan a mi servidor casero. Todo esto emite una luz de diodo rojo, mi única compañera real. Afuera la ciudad es un caos perfecto, con anuncios flotantes que liberan oxígeno, perfumados según la hora para mantener la experiencia urbana. Vaya mentira. No he salido desde hace 7 ciclos de creación de contenido. Para mí, los días, meses y años ya no tienen relevancia. Mi tiempo ahora está medido en ciclos de creación. ¿Qué tanto contenido les puedo generar? La plataforma me envía cajas de nutrición líquida y pañales para streamers de alta adherencia. Con eso cubro el 85% de mis necesidades fisiológicas. El otro 15%, bueno, de eso prefiero no hablar. Al menos no ahora. Al principio me reí, pensé que el líquido y los pañales eran broma. Luego descubrí que cada uno de esos envíos estaba temporizado, con mis picos de ansiedad. Vaya que sí me conocen bien. Quise abandonar este cubo hace 3 amaneceres, pero la puerta inteligente marcó un error 451. Acceso bloqueado. Al tocarla sentí un hormigueo que subió por mi columna. Luego el bloqueo desapareció, como si el sistema aprobara algo que yo ignoraba. No crucé el umbral. De hecho, desde el pasillo llegó un silbido grave. El mismo infrasonido que me zumba en los oídos cuando la habitación queda a oscuras. Supe que era una trampa, así que me detuve. Siento a veces que la torre escucha cada latido y lo traduce en datos. Y de todas maneras, aunque saliera, ¿cómo podría saber si afuera también ya está controlado todo por la Trinidad? No hay garantía de nada. De nada. La primera grieta apareció 6 meses antes de que mi nombre encabezara los rankings de creadores. O al menos esa fue la primera vez que yo lo identifiqué. Por aquel momento todavía manejaba mis propias herramientas de postproducción, convencido de que, la verdad, la artesanía manual daba personalidad a los 13 segundos vertiginosos que exigía Shock Shock. Aquel día me encontraba analizando un clip sobre trucos de luz para videoframes y probando nuevos filtros que habían salido. Mientras editaba mi clip, algo me pareció raro, pero no era algo raro inmediatamente detectable, no.
Pasé cerca de 2 horas o 2 horas y media intentando hallar la anomalía, hasta que al ampliar la línea de tiempo al nivel de fotogramas aislados, descubrí un frame fantasma de color negro mate, perfectamente encajado entre 2 cuadros idénticos. No parecía en mi exportación original, pero estaba en cada copia guardada. Pensé en que era una corrupción del disco, que se había averiado, hasta que abrí el frame en mosaico de bits y hallé un patrón fractal de baja resolución, que no correspondía a ninguna compresión. Eran 3 espirales concéntricos, uno para cada réplica social, superpuestos sobre un triángulo invertido. Dentro, un código alfanumérico: NRMV 73312. Remití la anomalía al centro de contacto, pero solo recibí silencio. Un silencio volumétrico. Mis notificaciones en ShockShock quedaron en gris durante 11 horas. Y mi saldo de propinas cayó a 0, como si mi audiencia hubiera desaparecido repentinamente. La verdad es que me sentí censurado, quizá por haber encontrado algo. Al caer aquella noche, mi panel de creador se reactivó súbitamente. En la carpeta de borradores apareció un nuevo proyecto. Dentro, los mismos 13 segundos que yo había grabado, pero ahora estaban acompañados por un pulso sonoro de sub 20 Hz. Este estaba empalmado en la pista de audio y un subtítulo apenas visible: todo organismo aprende a obedecer a la frecuencia correcta. Evidentemente no lo publiqué, al menos no yo directamente. Sin embargo, 2 millones de visualizaciones se acumularon sin mi consentimiento, como si el archivo hubiera sido emitido desde un clon de mi canal sin mi autorización. Los comentarios fueron más de 60,000, todos repitiendo la misma palabra, escrita con un espaciado errático: NRMV. Las siglas coincidían con el código del frame fantasma. Quise averiguar desde dónde se había subido el video, pero todo me llevó a un servidor remoto, propiedad de Sonophie. Entonces lo entendí. Las plataformas no compiten entre ellas. Son piezas de la misma máquina, unidas y alimentándose entre sí. Esa noche, mientras la pantalla aún destellaba, mordí el borde metálico de mi taza y sentí corriente. Desde entonces, cada vez que cierro los párpados, los espirales se imprimen en la oscuridad interior, recordándome que el error no fue técnico. Fue una puerta cuidadosamente tallada para quien supiera buscar. Para comprender cómo la Trinidad se enroscó aquí en nuestra médula planetaria, debo repasar la línea de fracturas que nos condujo aquí. Hubo un ayer donde las réplicas sociales competían por clics y ego. Esa época terminó en el 2037. Para ser más precisos, 14 de octubre del 2037. Cuando el Consorcio de Gobernanza Ética, un título tan rimbombante como vacío, aprobó la Ley de Convergencia de Protocolos, una ley que obligaba a todas las plataformas a compartir telemetría para fines de salud pública, justificándose en la pandemia mundial de suicidios inducidos por aislamiento digital. Nunca supe si eso fue cierto. El primer mes después de esta ley parecía una victoria humanista, supuestos escudos contra la radicalización, pero en el fondo, 5 firmas emergentes ensamblaban un protocolo unificado. Era un protocolo de experiencia neural adaptativa, así lo llamaron. O al menos, así lo descubrí. 3 de esas firmas se fusionaron después de medianoche en la corporación paraguas llamada Triloc.
Las otras dos se vendieron en cuestión de horas. Se dice que sus ingenieros terminaron como sujetos de prueba para una IA que aún experimenta con cuerpos humanos. La verdad, desconozco si sea cierto. Trilog, por su parte, compró ShockShock y Sonofy, con movimientos bursátiles de humo, transacciones entre iguales criptográficas que duraron menos de 1 milisegundo, imposibles de rastrear por auditorías humanas. Meshap llegó un año más tarde, cuando un apagón dejó al 60% del globo incomunicado. La app apareció preinstalada en cada dispositivo al restaurarse la red, donada supuestamente por una fundación filantrópica, cuyos patronos nunca se mostraron. La convergencia no significó una fusión pública, sino una resonancia subterránea, casi me atrevería a decir clandestina. Las tres plataformas conservaron sus pieles distintas, pero unificaron un núcleo que trataré de explicar. Algo llamado motor NRMV, el mismo acrónimo que ahora me persigue. NRMV alude a Neural Resonance Modulation Vector, o vector modulador de resonancia neural. Se trata de un algoritmo, te lo describo, que cataloga patrones de latencia neuronal recogidos por cámaras, micrófonos y sensores táctiles. Cada like, cada scroll y hasta cada respiro frente a la pantalla se convierte en impulsos que NRMV envía a una matriz, y ahí se fabrican emociones, sueños, anhelos, todo a la medida. 4 años después del 2037, en el 2041, cuando los mercados se hundieron tras el estallido de las criptomonedas, los gobiernos quedaron quebrados y cedieron el poder al motor, es decir, a la Trinidad. La propaganda de los gobiernos, su publicidad y hasta sus consultas populares, todo quedó en manos de la Trinidad. Para 2045, las urnas eran pura escenografía. Los cambios de gabinete se anunciaban y nadie protestaba porque un pulso infrasónico marcaba el compás de cada corazón. Y digámoslo también, de cada decisión. La elección ya estaba acordada desde años antes. Por aquel momento yo comenzaba a obtener mis primeras monedas mientras el mundo se reprogramaba. Creí ser un creador. Era, para ese entonces, solo un pelo más de aquella bestial criatura. Ver a los gobiernos arrodillarse ante el motor me sacudió de lleno. Yo conocía los menús ocultos de ShockShock. Los había usado para pulir mis videos, así que decidí seguir la pista de mis propios archivos y descubrir quién firmaba el pulso final. Abrí la consola de red. Algo fácil. Rastreé cada paquete y hallé la misma huella digital en todos. Un punto perdido al norte del círculo polar. Casi no hay señal allí. El hielo rebota los satélites como si fuera un espejo opaco. Pero ahí, en medio de estos grandes bloques de hielo, bajo 40 metros de esa tundra helada se esconde un búnker recubierto de un material que devora la luz. Y cualquier señal también. Allí, invisible para el mundo, invisible para cualquier radar, respira el núcleo del sistema. He espiado ese lugar usando un bug, un error de código en las gafas de realidad mixta que los ingenieros que cuidan ahí deben portar durante sus turnos de calibración. No me preguntes cómo logré infiltrarme o cómo encontré el bug porque ni yo mismo sé. Solo sé que
la señal me llega en ráfagas de 72 microsegundos. Podrás pensar que es poco tiempo, pero para mí es tiempo suficiente para ver pasillos curvos con luz azul, cables que laten como venas y la columna central del procesamiento. A su alrededor flotan bolsillos de silicio, o al menos es lo que creo que es. Este silicio es líquido y es negro, y traga toda la luz que llega ahí. Cada bolsillo de silicio guarda, me parece, 3 petabytes. Eso fue lo que escuché la otra vez de uno de los ingenieros. 3 petabytes de perfiles emocionales. La jerarquía interna está compuesta por 3 anillos concéntricos, reflejo de la Trinidad. Primero están los arquitectos, que son científicos de datos especializados en geometría emocional. Programan los vectores de obediencia masiva. Después están los custodios. Ellos son técnicos sin rostro que ajustan la desincronía de fotogramas y la densidad de infrasonido. Su bata lleva bordado un triángulo invertido con espirales. Y finalmente están los corales. Son sujetos conectados de forma permanente, deliberadamente hipersensibilizados. Sus micropulsos somáticos sirven para afinar la modulación. Son la afinación viva del motor, es decir, son la parte humana necesaria. Sus órdenes de este motor llegan como cadenas codificadas que inducen migrañas. Si intentas leerlas sin el filtro correcto... Una vez probé una. No está por demás decir que sangré por la nariz y la palabra rendición quedó grabada en mi córtex visual durante horas. A mediodía, o el equivalente al mediodía bajo ese búnker, se sincronizan todas las réplicas sociales con una señal. Ese latigazo corrige las microdesviaciones de comportamiento global. Mientras dura, la humanidad entera tiembla apenas un 0.2% en sus frecuencias cardíacas. Los médicos lo diagnostican como estrés ambiental leve. El motor, este motor NRMB, no es solo software. Es un órgano sintético hecho de chips flexibles y un código que se reescribe sin ayuda. En pocas palabras, ajusta el ritmo de nuestras neuronas para fabricar emociones a la carta. Funciona en 3 canales. Uno, como ya te imaginarás, por cada réplica social. La imagen entra por shock. Ahí se insertan fotogramas tan rápidos que el ojo no los ve, pero el cerebro sí lo siente. Así vincula lo que miras con un deseo instantáneo. Por otro lado, el sonido entra por Sonophy. Emite tonos muy graves o ultrasonidos para regular tu pulso y sembrar recuerdos que parecen ser tuyos, pero realmente no lo son. Y finalmente, el texto. El texto entra por MESAP. Esto es un poco diferente porque aquí lo único que se hace es mover los píxeles entre cada letra. Es casi invisible, pero basta para cambiar la carga emocional de las palabras. Las 3 señales se mezclan en una matriz que, hasta donde recuerdo, sigue en experimentación. Genera minúsculos huecos de tiempo donde la información se adelanta al presente. NRMB los usa para leer nuestras intenciones. Creo que son 300 milisegundos o 400 milisegundos antes, y nos sugiere la acción que desea. Para nosotros se siente como un impulso propio, pero no lo es. Una vez vi un experimento. Un voluntario creyó improvisar un baile viral, pero sus músculos seguían pasos escritos en ese hueco de tiempo. Todo estaba en el guión. Si NRMB domina esto a gran escala, el libre albedrío, si es que alguna vez lo tuvimos, será una animación ya renderizada. Temo que mis propios pensamientos formen parte de ese guión adelantado. Yo
Pues yo sigo filtrando datos, pero hoy descubrí un archivo que me dejó el cuerpo helado. Es un archivo firmado con mis iniciales. RB. Riff Band. Todavía no lo he abierto. Temo que sea una invitación o una sentencia. Creo que es importante mencionar que durante las últimas 24 horas noté un desplazamiento en mi gramática interna. Las frases que ahora construyo mentalmente llegan ya envueltas en un eco fonético, como si alguien las hubiera ensayado antes que yo. Al principio lo atribuía al insomnio, pero la anomalía se extiende. Cuando miro un objeto, su nombre aparece superpuesto a mi campo visual, en una tipografía translúcida. Estos, no sé si esté bien, pero digámosle subtítulos, no provienen de mis lentes. Me los he quitado y la proyección sigue persistiendo, flotando sobre mi retina desnuda. Comprendí que NRMV instaló una capa semántica cortical, una interfaz sin hardware que reetiqueta la realidad en tiempo real. Cada palabra luce destellos verdes o rojos, según la valencia afectiva. Esta valencia que el motor desea implantar. Cuando leo puerta, la etiqueta parpadea ámbar, signo de cautela. Supongo que quieren que me aleje de ella. Conexión brilla, por ejemplo, en color esmeralda pulsante, incitándome a buscarla. Eso es lo que creo. La percepción del tiempo también se fragmentó. Escucho clics de las manecillas de un reloj que va a un ritmo distinto de los segunderos. Una arritmia, diría yo. Adicional a esto, en los últimos días he escuchado latidos adicionales que no corresponden con mi corazón, sino con un compás externo que encaja eventos como piezas de un montaje. La otra vez caminé del escritorio al baño. Al volver, el reloj marcaba el mismo minuto, pero el mostrador de mis analíticos mostraba 100 nuevas visualizaciones. Concluí que el motor administra microbucles temporales a nivel subjetivo en mi mente. Recorta segmentos irrelevantes de mi experiencia y los descarta, mientras deja intactos aquellos donde mi atención produce más datos útiles. Sensorialmente, el mundo huele a ozono y a bergamota. Esto es una mezcla imposible que inunda mi sinapsis en oleadas. Sospecho que el olor no existe fuera de mi cabeza, es un anclaje olfativo para marcar transiciones narrativas que NRMV desea resaltar. Las mutaciones también invaden mis sueños. Me veo desde afuera, grabando y repitiendo eslogans que nunca escribí. Un coro susurra cifras como mantras. Al despertar, esos mismos números brillan en mi panel. Lo que soñé se publica en automático. Tengo miedo de que la realidad sea apenas la capa de vista previa. Que la edición final ocurra en un espacio cognitivo al que yo no tengo acceso conscientemente. Y que cada nuevo subtítulo me convence de que mi mente es un lienzo que le pertenece al motor. Anoche, mientras las etiquetas y los olores falsos seguían parpadeando, comprendí algo simple. El motor vive de los secretos que callamos. Así que decidí darle justo lo contrario. Una luz cruda. Abrí una transmisión en directo sin filtros ni cortes. Puse la cámara de cara a mi escritorio. Dejé que se viera todo. Los cables enredados, el diodo rojo del servidor, mi cara sumamente agotada. Conté paso a paso cómo Shock sembraba deseos, cómo Sonofy ajustaba el pulso y cómo Mesap gira las palabras. No usé jerga, solo dije lo que sentía. Mientras hablaba, los subtítulos empezaron a fallar. Las letras verdes y rojas se mezclaron. El olor a bergamota se transformó en polvo quemado. Y mi contador de espectadores subió como espuma.
En el chat nadie escribía emojis, todos repetían la misma frase. Lo veo. Cuando terminé, giré la cámara hacia la ventana. La ciudad entera parpadeaba, como si las vallas gráficas intentaran decir qué anunciar. Luego, un segundo de oscuridad total. Al volver la luz, las pantallas estaban en blanco. Apagué el servidor y arranqué mi implante del audio. Dolió, sí, pero el zumbido cesó. Tomé el ascensor hasta la calle, nadie corría, nadie gritaba. Solo miraban el cielo sin anuncios, como si vieran estrellas por primera vez. Caminé hasta un parque, el único con árboles reales. Grabé ese último mensaje en mi viejo casco de VR, el roto, y lo lancé a la red como un archivo libre. Si esto llega a ustedes, recuerden, mientras algo de lo que digamos sea verdad sin pulir, el motor no podrá tragárselo del todo. No sé si mañana volverán los destellos ni si la Trinidad recargará sus servidores. Pero hoy, al menos por hoy, el aire huele a nada y mis pensamientos suenan solo dentro de mi cabeza. Eso basta y es suficiente para mí. Esto fue Universos Alterados. Una señal desde un universo que no debiste interceptar. Yo soy Eric Berzain. Cada semana, una nueva distorsión se filtra. Y cada vez se parece más a la tuya.